Entonces, pues vamos a orar para poder depositar en el Señor lo que el Señor va a poner delante de nosotros, el mejor alimento para nuestra vida y la mejor medicina para nuestro cuerpo. Que sea la palabra del Señor que caiga en usted y en mí y que produzca fruto para que sea honra y gloria en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por esta bellísima tarde, Padre, que tú nos permites de congregarnos como iglesia, como cuerpo, Señor. Gracias que estamos aquí delante de ti, Señor. No somos dignos de estar delante de un Dios hermoso, bellísimo, santo. Padre, nos postramos delante de ti reconociendo, Padre, que necesitamos de ti, Señor, en nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Padre, que tú vengas, Señor, y sigas transformando nuestro ser, Padre, para que te honre a ti en todo, Señor. Permite, Padre, que en esa tarde, Señor, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a ti, Señor. Nuestro corazón dispuesto, Padre, a servirte, Señor, y hacer lo que tú deseas a través, Señor, de tu palabra, Padre, que caiga en nosotros, Señor, y que hagamos lo que tú nos enseñas, Señor, para que tu nombre, Señor, de Cristo Jesús sea llevado a todas las naciones, Padre. Donde hay una persona que no te conozca en esa tarde, Padre, que nosotros como cuerpo, como iglesia, Señor, tenemos esa respuesta y se llama Jesús. Jesús que da salvación, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a cada de mis hermanos que estamos aquí, los maestros en la clase también bendícelos, Señor. Que tu palabra sea expuesta, que caiga en el corazón de cada niño, Señor, y que traiga fruto, que sea honra y gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues mis hermanos, gracias le doy al Señor de poder estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy la palabra del Señor y pues vamos a seguir con lo que nuestro pastor ya ha empezado la segunda carta de Timoteo. Y pues honestamente a mí me tocó un poquito lo más fácil. Mi hermano le ha tocado un poquito lo más difícil y gracias a Dios que la semana pasada nos pudo explicar un poquito más de lo que ya es el día de hoy, porque lo de hoy, mis hermanos, es poquito más explicando de lo que ya nos comentó el pastor. Pero vamos a escuchar porque nos va a retar a usted y a mí el día de hoy. Y espero que no se moleste conmigo si escuchamos algo que el Señor nos dice, sino es de porque Dios quiere que escuchemos lo que Él quiere. Y hoy vamos a escuchar ese reto a través de nuestro hermano Pablo en la Biblia aquí, qué es lo que nos dice, qué es lo que Dios quiere que hagamos usted y yo. Entonces, hoy le titulé, dice, hay que retener las sanas palabras que hemos oído en 2 de Timoteo, capítulo 1 del 13 al 18. Entonces, es hermoso ese texto. Yo me gocé al estudiarlo, a verlo y sobre todo porque nos va a hablar a usted y a mí qué es lo que debemos de hacer a través de la palabra y qué es lo que se espera que hagamos cuando usted y yo como iglesia, como cuerpo unidos, debemos de hacer, ¿no? Entonces nos va a retar poquito el día de hoy. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que hacer usted y yo, y que no se nos olvide qué es lo que debemos de hacer. Muy bien, la verdad bíblica es de que Dios nos exhorta que guardamos las sanas palabras que hemos recibido por medio de la fe y el amor en Cristo Jesús. Eso es lo que quiero que veamos hoy. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho a través de la fe y el amor que usted y yo hemos depositado en Cristo Jesús? Yo sé que aquí muchos podemos decir el día de hoy que pues yo ya tengo X años en el Señor o tengo, no sé, nací en el Evangelio. Cual sea su situación, cada uno de nosotros aquí, si crecimos o apenas conocemos, hay algo que Dios nos dice el día de hoy, que queremos que la palabra, lo que usted hemos recibido, lo que hemos tomado del Señor, es porque viene por medio de fe y el amor de Cristo Jesús. Entonces Dios nos va a exhortar a través de lo que hemos recibido el día de hoy. Entonces vamos a leer el día de hoy, mis hermanos, en ese texto. Son seis versículos, corto, pero hay bastante información a través de ese texto. Dice lo siguiente, dice en el versículo 13, dice, retén, empieza aquí Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y aquí le está hablando claramente Pablo a Timoteo. Y sabemos la semana pasada que Pablo se encontraba ya en la cárcel en sus últimos momentos y le está enviando a Timoteo y recordando qué es lo que debe de hacer. Y no de lo que debe hacer, sino lo que ya debería hacer, porque ya Pablo
lo guió, lo instruyó y lo preparó. Y le está recordando a Pablo, y por eso dice la primera palabra, retén, o sea, recuerda, o vamos a decir, no se te olvide, o sea, mantén esto, ¿no? Dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dice, tenga al Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, dice, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, dice, y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Wow. Algo interesante aquí es el contexto que vemos de que Pablo en ese momento le dice aquí, no se te olvide lo que tú has escuchado. Y aquí muchos de ustedes y yo hemos crecido, pero comenté cuántos de ustedes crecieron en el Evangelio o ya tienen mucho tiempo o quizás poco, pero no se les olvide de lo que hemos escuchado. Y le dice Pablo, no se te olvide, Timoteo, dice, dos cosas bien importantes, hermanos, a través de ese contexto que quisiera que usted y yo viéramos aquí a través de esto. Dice, debemos primeramente exhortar que guardemos las sanas palabras en el buen depósito por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo vamos a ver en el versículo 13 y 14. Y la segunda parte que vamos a ver dice que no podamos abandonar a nuestros hermanos que sirven en el ministerio, sino apoyarlos en mantener nuestra lealtad como una iglesia que entiende el compromiso con el Señor. Algo que veo en ese texto, esas son dos cosas, que aquí Pablo le está diciendo, no se te olvide mantener, guardar esa parte que tú ya lo sabes, lo conoces, que es la palabra. Pero no solamente le dice Pablo aquí en ese contexto, pero también Pablo, algo interesante en ese contexto, que si yo pudiera ver la cara de Pablo, yo puedo decir que a lo mejor hubo una tristeza en la cara de Pablo al mencionar, hubo momentos que muchos me abandonaron, especialmente aquellas personas que yo estuve al lado trabajando, ministrando en cierta iglesia. Y dice, esos hermanos en Asia, dice, cual yo estuve, quizá los discipulé, quizá los enseñé, quizá los instruí, pero hubo un momento que estaba solas. Y dice Pablo, me sentí como que si fuera la persona que llegó quizás en ese momento a compartir el evangelio y nadie más estaba, sino todo el mundo se fue. Mis hermanos, una cosa les voy a decir, gloria a Dios por nuestro pastor, nuestro hermano Víctor, por su vida de él, en contestar el llamado de servir al Señor en el ministerio. No es fácil de decir voy a cambiar, transformar mi vida después de ser en un trabajo, un oficio, después de muchos años voy a entregarme al ministerio. No es fácil. A mí el Señor me llamó a la edad de 19 años, antes de yo empezar mi carrera, todo. Yo me entregué al Señor y sabía lo que el Señor estaba haciendo a través de mi vida. Sabía que tenía que prepararme y no es igual lo mismo lo mío, lo que tiene el hermano Víctor, de como que decir, déjame regresar. Y gloria a Dios por aquellos hermanos siervos que se han preparado, con nuestro hermano Gedeón. Imagínense, mis hermanos, gloria a Dios que nuestros hermanos fueron a su país, pero ya era un buen tiempo que no habían ido, ¿no? A Cruzado. Y usted y yo tenemos aquí nuestros familiares en la esquina, quizás al frente, o quizás vivimos con ellos. Pero nuestro hermano Gedeón no tiene con quién, vamos a decir, un hermano, una hermana, déjame ir a platicar. Él entiende el compromiso con el Señor. Y también nuestra hermana Suri. Entonces, gloria a Dios por aquellos que han contestado ese llamado en el ministerio. Y yo sé que hay momentos que a veces quizás se han sentido como Pablo, ¿no? Solos, abandonados. Y no es fácil.
Mis hermanos, yo me vine de Dallas para acá, para la frontera. Y le voy a decir, no es fácil de decir que pues usted tiene su suegro, su cuñada, sus cuñados. Sí, mis hermanos, no es fácil tampoco de decir, venirme de 10 horas a la frontera y establecer mi vida aquí y decir, wow, es otra cultura muy diferente a la frontera, mis hermanos. Y aún todavía yo le puedo decir a mi esposa, hay todavía de repente en mi ser, hay un shock que todavía es muy difícil porque, como dice mi esposa, yo soy un coco, mis hermanos. Soy blanco por dentro y café por fuera. Soy americano, crecí en una cultura americana. Pero no se crean, mis hermanos, hay momentos que a veces yo todavía digo, Señor, no entiendo la frontera. ¿Cómo es la frontera? ¿Por qué las cosas son así? Pero yo he aprendido que aquí hay una subcultura poquito diferente, y quizás mis hermanas dominicanas pueden decir lo mismo, es poquito diferente aquí, no es igual. Entonces aquí vamos a ver esa primera parte donde Pablo aquí, y vamos a ver ese punto donde hubo ese momento donde él quizás se sentía medio solo, ¿no? Y la segunda parte vamos a ver claramente un poquito más profundidad. Vamos a ver claramente hubo un hermano en Cristo que estuvo con Pablo, que no solamente lo amó, sino estuvo al lado de Pablo. Y este varón, cual escuchamos su nombre la semana pasada, que el hermano pastor ofreció un nombre para bebés, ¿no? Ese hermano varón. Y lo interesante de Onesíforo es de que este varón estuvo al lado de Pablo y no se avergonzó de él. O sea, que no lo dejó a solas, sino al contrario. Se dice que es posiblemente que este varón le ayudaba en todo momento en su sostén, de mantenerlo, que no le faltara algo. Entonces vamos a ver aquí esos dos puntos. ¿Por qué es importante mantener usted y yo la sana palabra? Y dos, ¿por qué es importante que usted y yo como iglesia tenemos que servir en el ministerio, apoyar a nuestros hermanos como iglesia, aquellos que sirven en el ministerio, ¿no? Y eso vamos a ver aquí el día de hoy. Entonces, vamos a ver el primer punto, mis hermanos. ¿Por qué es importante que debemos exhortar que guardemos las sanas palabras en el buen depósito por medio del Espíritu Santo, cual mora en nosotros? Hay tres puntos que quiero hablar aquí con ustedes a través de hay tres razones. Primero, dice aquí que debemos de guardar las sanas palabras primeramente que hemos oído. Escuchen lo que dice al principio del 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí que oíste. Le dice Pablo a Timoteo en la manera de que tú has escuchado, tú has oído. Entonces usted y yo, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, es bien importante que usted y yo vamos a retener lo que Dios nos está diciendo. La palabra que usted hemos recibido, que hemos sido instruidos, es importante que podamos mantenerla. Dice primero de Timoteo 6, cuando hemos estudiado ese texto, escucha lo que dice 1 Timoteo 6, de 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está evanecido, nada sabe, dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, dice, y privados de la verdad, dice, y no toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, ¿qué nos dice ese contexto? Hay que tener ¿qué? Cuidado, ojo, cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado en lo que usted y yo a veces vamos a recibir. Queremos usted y yo compartir y decir palabra que es de edificación, palabra que sea de bendición y no palabra que traiga que sea de tropiezo. Y es importante que cuando usted y yo recibimos la palabra del Señor, que podamos crecer en el Señor y utilizarla para honra y gloria de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, no se te olvide de lo que tú has escuchado,
de lo que oíste. Todo lo que yo te di, todo lo que yo te enseñé, tiene un propósito. Mis hermanos, si Dios te ha traído aquí a Río Grande, es porque Dios tiene un propósito. Y todo lo que tú estás escuchando a través de la palabra, la enseñanza, que Dios traiga fruto y que lo utilices para su gloria y honra del Señor. Estamos al punto de esa transición. Y no sé cuántos de ustedes, pero yo soy uno de esos que a veces de repente batallamos con el cambio. Le puedo decir a mi esposa, esas personas que me gusta hacer las cosas de cierta manera y las hago siempre. Y quizá usted sea como yo, pero hay cambios. Y como iglesia vamos a tener una transición. Pero una cosa sí sé, mis hermanos, que Dios está preparando a la iglesia para todo. Estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Atentos a escuchar qué es lo que Dios quiere. Porque sí sé una cosa, que lo que Dios tiene por delante de usted para mí viene de mucha bendición. Quizá no lo estamos viendo ahorita. Quizá no sabemos qué es lo que viene adelante. Pero aquí Pablo, así como le dijo a Timoteo, recuerda lo que yo te dije. Yo ya te he dicho varias cosas. Y lo que yo te dije, ahora lo vas a hacer. Y Dios nos está preparando para lo que Él tiene para usted y para mí. Entonces, espero que usted y yo podamos escuchar lo que el Señor tiene para usted y para mí. Entonces, debemos de guardar aquí primeramente lo que es la palabra del Señor, ¿no? Y no solamente eso, pero hemos de enseñar de lo que hemos oído. Timoteo debía de retener y enseñar también exactamente de lo que él recibió. Y como iglesia tenemos algo delante de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un deber delante del Señor. No solamente que seamos oidores de la palabra, sino de ¿qué? Hacedores de la palabra, mis hermanos. Tenemos que poner en acción. Gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado, sea el nombre de la Casa Blanca o sea el terreno de la iglesia, lo que sea el nombre que Dios nos dio a aquel lugar, pero aquel lugar que Dios nos dio viene de mucha bendición. Y hemos tomado 2 años por casi completar el edificio. Pero hermanos, yo sé que todo lo que en 2 años que usted y yo hemos oído y hemos escuchado, es tiempo que usted y yo lo vamos a poner ahora sí en acción. Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Dile al Señor: Señor, utilízame, haz lo que tú quieras de mí, Señor. Entonces debemos de hacer eso, mis hermanos. Debemos de guardar. Segundo punto, ¿en qué manera vamos a guardar la palabra? Aquí dice en la fe y en el amor que está en ¿quién? En Cristo. Fíjense lo que le dice Pablo: retén las palabras que de mí oísteis en la fe y el amor que está en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la fe? Me encanta Romanos 10:17. Escuchen lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es ¿por qué? Por oír. Así es. Por la palabra de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Que usted y yo tenemos algo tan hermoso en nuestras manos. Tenemos esa bendición. Yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, en las redes sociales, ¿no? A veces bueno o malo, pero yo escucho algo bien bueno. Tenemos que nosotros como hijos del Señor exponer la palabra y la verdad y no esconderla. Y alcancé a escuchar a un chavo de hablar acerca de que porque es importante que lo que Dios hace, hizo hombre y mujer, y Dios quiere que el hombre y mujer sea como Dios quiere, una pareja. Y puso él, dice, no hay nada más que el orden de Dios y la bendición de Dios. Y cuando lo puso en las redes sociales, todo el mundo empezó a decirle todo lo que no era. Pero yo me puse a pensar, no lo que la gente estaba diciendo. ¿Se acuerdan mi pregunta? ¿En qué momento esos chicos o esas personas nunca se le enseñó o se le instruyó
o se dirigió para que pudiera escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas de esas personas nunca asistieron a una iglesia? ¿Cuántas personas, quizá la mamá, el papá, nunca los llevaron? Quizá le dijeron un momento, mira, hoy no te sientes bien, quédate en casa. O quizás, es que voy con mis amigos, vete con tus amigos. ¿En qué momento los papás no frenaron y dijeron, tú vas a ir porque vas a ir? O tú vas a escuchar porque vas a escuchar. Me puse a pensar en eso, no es simplemente lo que decían, sino, Señor, ¿en qué momento quién era la persona que estaba en control? Porque si ya pasaron 20 años y esas personas son adultos, hubo un momento que eran niños. Y si eran niños, ¿en qué momento ellos tomaron la decisión de hacer lo que ellos querían y no la mamá, el papá dirigiendo al hijo? Yo siento que ese es el error el día de hoy, mis hermanos. Que realmente las decisiones que fueron tomadas de los hijos y no los papás. Y eso estamos viendo el día de hoy también. Estamos viendo una generación perdida totalmente. Una generación. Yo recuerdo en los 90s, 90 y tantos y 2000, entre 97 al 2003, 2004. Entre la edad de Daniel, antes de más de 20 años. Recuerdo que iban las hermanas y los hermanos a la iglesia y yo le pregunté, hermano, ¿está su hijo? No, hermano, es que mi hijo no se sentía bien. Hermano, ¿está su hija? No, es que mi hijo llegó bien tarde anoche, tuvo una fiesta y se desveló. Hermano, ¿está su hijo? No, hermana, es que se fue con los amigos el fin de semana. Y muchos eran adolescentes. Ahora, ¿dónde están esos hijos de esos hermanos el día de hoy? Muchos no están en la iglesia, mis hermanos. Si eso ha sucedido dentro de la iglesia y los que están fuera que nunca existieron, es el resultado que estamos viendo el día de hoy. Una generación totalmente perdida que no conoce y no sabe de Cristo. Dice la palabra que así que la fe es por qué, por el oír, y el oír por la palabra de qué, de Dios. Que la palabra de Dios caiga en el corazón de nuestros hijos, mis hermanos, de sus nietos, de sus bisnietos. Estados Unidos en futuro, mis hermanos, puede ser que no seamos una iglesia perseguida. Es alarmante que ya el día de hoy la iglesia del siglo XXI totalmente se esté durmiendo. Se esté durmiendo totalmente. Entonces no solamente la fe es en Cristo, pero también, mis hermanos, en el amor de Cristo. Juan 3:16, muchos lo conocemos, pero a mí me encanta el 17. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios que al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Pero vea el 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo fue a salvo por él. Es lo que tenemos que predicar, mis hermanos, esta generación. No venimos a condenarte, venimos para que tú vengas y conozcas de quién, de Cristo Jesús. Ya el día de hoy los jóvenes piensan que la iglesia los vamos a condenar, y es lo que estaba viendo yo en las redes sociales. Y ese hermano más les predicaba y otro dice, es que me estás condenando. No debemos de condenar, sino debemos de ¿qué? Hablarles del amor, del perdón de Cristo Jesús. El evangelio es para todos. Para el drogadito, para aquella prostituta, para aquel ladrón, para aquel maestro, para aquel vecino, para aquella suegra hermosa, para aquella nuera, aquel yerno. El evangelio es para todos, mis hermanos. La palabra es para todos. En amor de Cristo tenemos que hablarles, y que esta palabra que usted y yo vamos a escuchar, que vamos a oír, debemos de compartirla.
Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, yo ya me voy de aquí. No se te olvide de lo que yo te compartí, lo que yo te dije. Hazlo. Hazlo. Tienes algo hermoso. Tenemos un lugar que Dios nos va a dar, mis hermanos, pero si este lugar no hay almas ahí, mejor cerremos las puertas. Queremos que vayan almas allí en la calle de la Ware. Queremos ver niños, jóvenes, parejas. Y no importa quién venga a ese edificio, que la puerta sea abierta a toda persona que entre, que les vamos a decir que los amamos en Jesús, porque ellos necesitan de Cristo como yo también necesito de Cristo. Y aquí es lo que Pablo claramente está recordándole aquí a Timoteo. Y usted y yo tenemos que recordarnos eso. Si vamos a hacer esa transición allá, que nuestra mente, nuestro corazón estemos listos para decir, vamos a ir y vamos a compartir del amor de Cristo. Porque esa palabra que usted y yo hemos oído, vamos a ponerla en acción. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos dice. Y a muchos de nosotros aquí no necesitamos tener un doctorado en teología, mis hermanos, para hablar a alguien de Cristo. No lo necesitamos. Simplemente necesitamos un corazón que dispuesto. Entonces, ¿en qué manera vamos a guardar? En la fe, en el amor de Cristo Jesús. Tercer punto, ¿por medio de quién lo vamos a guardar? Por el Espíritu Santo que mora en quién, en nosotros. Dice en Efesios 1 del 1 al 14, dice, en él sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra con el Espíritu Santo de promesa, así que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso escuchamos la semana pasada. El pastor preguntó, ¿cuánto ustedes realmente desde su vientre a Dios tenía un plan para ustedes, no? Mis hermanos, Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios conoce las cosas. Y si Dios nos ha dado, usted y yo, un Espíritu Santo en nuestras vidas, y ese Espíritu Santo estamos sellados usted y yo, y sabemos de que el Espíritu Santo va a dar testimonio de quién somos, mis hermanos, con más razón usted y yo vamos a seguir compartiendo el evangelio de la verdad cual usted y yo hemos escuchado. Cual esta palabra es palabra de salvación. Y es palabra que usted y yo hemos creído. Y al momento cuando yo vine a conocer al Señor y usted vino a conocer al Señor, el Espíritu Santo nos selló y nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Vamos a ser de Él para siempre. Y esas palabras las vamos a guardar usted y yo en nuestro corazón, y vamos a tener esa seguridad que cuando vayamos a las calles a predicar el evangelio, no están mis hermanos que van y predican con mis hermanos Gedeón, el equipo de evangelismo. Yo sé que hay varios aquí. Mi hermana Sonia, Sandy, evangelismo, Gedeón. Mis hermanos, hay oportunidad de ir a compartir el evangelio. Pero yo sé que cuando mis hermanos van a compartir el evangelio, van con una certeza sabiendo de que son de Cristo Jesús. Y la certeza que ellos saben, la van a compartir con alguien. Porque afuera de aquí, mis hermanos, hay personas que realmente no saben a dónde van. Y necesitan a usted y a mí que les hablen lo que es el camino, Cristo Jesús. Y usted y yo lo tenemos. Tenemos eso. Tenemos esa bendición de poder decir en esta tarde, yo soy sellado con el Espíritu Santo, soy del Señor y conozco la palabra, sé la palabra. Pues si sé y conozco, pues entonces ¿qué voy a hacer yo? Voy a salir y compartir la palabra. Hay que salir. Entonces,
como iglesia aquí, es importante que recordemos por qué usted y yo debemos de, como iglesia, guardar esta palabra que hemos recibido y por qué es importante que usted y yo lo vamos a llevar, esa palabra. Y es el siguiente punto. Ya que tenemos las palabras del Evangelio en nuestras manos, algo que dice Pablo, de tremenda bendición, sí tuvo bendición, pero también tuvo tristeza. Dice que cuando él estuvo en Asia, escucha lo siguiente, dice en el versículo, escuchemos el versículo siguiente, dice en el 15, dice, ya sabes que esto, que me abandonaron todos los que están en qué, en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, lo abandonaron varios hermanos, pero dice en el 16, pero tengan el Señor misericordia de la casa de ¿quién? Onesíforo. ¿Por qué? Porque se encargó de él, lo procuró. Aquí en nuestra iglesia, mis hermanos, hemos visto la mano del Señor los últimos años. Hemos visto cómo Dios utilizó muchos de ustedes a través de apoyar en Cuba. Apoyamos 16 pastores por 2 años. Y gloria a Dios, fue de tremenda bendición. Tremenda bendición. Podemos decir que Río Grande ama a Cuba. Amén. Amén. Y pronto vamos a ir a la República Dominicana, ¿no? Y no solamente ahí, pero pronto vamos a ir a Curazao. Mis hermanos, Dios quiere que usted y yo vayamos, prediquemos el Evangelio, a no solamente en la frontera, sino del otro lado del charco, Oaxaca, a donde sea. Pero una cosa sí, mis hermanos, Dios quiere un cuerpo unido. Dios quiere una iglesia unida. Dios desea que la iglesia se apoye, se amen y estén con uno con otros, sabiendo de que nos vamos a apoyar en todo momento, mis hermanos. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Como iglesia, es importante que veamos ese segundo punto. No podemos abandonar a nuestros hermanos que sirven en el ministerio, sino apoyarlos en mantener nuestra lealtad como una iglesia que entiende el compromiso con Cristo Jesús. Si vamos a irnos de aquí al otro lado de la calle, no quiero que usted y yo nos vayamos a la UER sin entender y comprender que tenemos un compromiso. ¿Y sabe cuál es el compromiso? Que vamos a ir a llevar el mensaje de Cristo Jesús a donde una iglesia que va a ir a ser discípulos, donde producen ¿qué? Otros discípulos, y donde la iglesia va a enviar misioneros, pastores, evangelistas a lo que el Señor tenga. Gloria a Dios que tenemos a Josué aquí que está sirviendo con nosotros. Tenemos un reto delante del Señor, un compromiso de ayudar a Josué, de ayudar a Gedeón y ayudar a nuestro pastor. Al igual a nuestra hermana Ruth en el ministerio, al igual a otros ministerios que ven en la iglesia. Hay un compromiso que Dios quiere con cada uno de nosotros, mis hermanos. No estamos hablando solamente del compromiso económicamente. Estamos en el compromiso de que usted y yo primeramente vamos a orar. 2, no solamente vamos a orar, pero nos vamos a involucrar. 3, no solamente nos vamos a involucrar, pero vamos a estar al lado de aquellos que también están apoyando en el ministerio en cualquier cosa que sea necesaria. Porque no queremos que alguien diga lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Que hubo algunos que lo abandonaron. Sería triste que nos fuéramos a la web y tengamos esa imagen. No, aquella iglesia que abandona a los hermanos. No vayas ahí, te van a abandonar. Mis hermanos, no. Como iglesia debemos llamarnos, apoyarnos,
Yo también necesito que usted me hable. Gracias a Dios por lo que nos hablaron esta semana. Nos estuvo bien la enfermedad. Y gracias a Dios a aquellos hermanos que realmente nos podemos apoyar unos al otros. No hay nada de malo, mis hermanos, que nos hablemos. Todos tenemos necesidad. Estamos aquí para amarnos. Si alguno de ustedes tiene necesidad o cualquier cosa, mis hermanos, marquen. Yo no voy a saber su necesidad porque yo no puedo leer la mente, pero usted sí sabe. Habla a la hermana, a nuestra hermana Aide, a mi esposa, a Suri, o cualquier hermano o hermana de la iglesia, pero comuníquese, mis hermanos. Nadie se va a dar cuenta de usted si usted a veces tampoco no avisa. Y los amamos en Cristo. Pero Pablo dice aquí, porque Pablo estuvo con ellos, al lado de ellos, y lo abandonaron. Yo quiero estar al lado de usted, mis hermanos. Déjeme que esté al lado de usted. Lo quiero apoyar y quiero orar con usted también. Pero por esa razón es importante que nos comuniquemos como cuerpo y nos amemos como cuerpo. Entonces, dos cosas que quisiera compartir aquí acerca, no abandonar a nuestros hermanos es importante, mis hermanos. Dice lo siguiente en Hechos, porque no debemos de abandonar, necesita nuestro apoyo. En Hechos 20:31 dice que por tanto velar, acordarnos de que por 3 años de noche y de día, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice Pablo aquí. Pablo dice aquí que por 3 años con él estuvo aquí, por esta iglesia, él día y noche eran lágrimas. Y cada iglesia debemos estar nosotros aquí, apoyarnos, si sea necesario, día y de noche, mis hermanos, estamos aquí para uno para otro. Hay que mantenernos en lealtad a nuestros hermanos, mis hermanos. Es importante que no solamente que sepan que estamos aquí apoyando, pero también que sepan que estamos al lado de ellos. Nuestros pastores, nuestros misioneros. Si vamos a una iglesia que vamos a crecer, hay que mantener esa parte, que vamos a estar apoyándonos uno al otro, al lado del uno al otro. Nos vamos a tomar de la mano y vamos a caminar juntos. ¿Por qué? Porque esta obra que Dios tiene para Río Grande es de un equipo. No es individual. Es un trabajo de equipo, mis hermanos. Hay que apoyarnos. Así como el ministerio es en equipo. Los misioneros necesitan nuestro apoyo. Nuestra hermana Cindy, que está sirviendo en un barco en el ministerio, oren por ella. No es fácil de estar fuera de su casa. Y yo sé que no es fácil para aquellos que sirven al Señor y no es su familia en mucho tiempo. No es fácil. Pero debemos de apoyar a nuestros hermanos en todo momento, mis hermanos. Aquí ese varón que apoyó a Pablo, se dice que no solamente lo apoyó económicamente, pero también lo apoyó en cualquier necesidad que tenía Pablo. Y Pablo dice que se acuerda de él mucho. ¿Cómo dice Pablo que recuerda a este varón? Dice que él dice que lo recuerda. ¿Por qué? Porque en todo momento, ¿cómo lo tomaba ese varón a Pablo? Dice lo siguiente, que él dice, sino que tenga el Señor misericordia la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea que hubo dos cosas: lo confortaba, no se avergonzó de él, pero también que se encargó de él, lo ayudó. Y como iglesia, quizás yo no tengo todo, mis hermanos. No crea que yo tengo todo, pero yo sé que sí tengo algo. Y como persona, como hermano, como creyente, yo tengo una responsabilidad delante del Señor en apoyar, en dar. Y si puedo yo estar aquí cualquier momento que sea en oración, apoyar a lo necesario, todo lo que yo voy a hacer, mis hermanos, y todo lo que hagamos, dice al final, todo lo que usted y yo vamos a hacer, y puse el último versículo ahí, dice, todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que haga es hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. ¿No para quién? Para los hombres. Todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que vamos a decir,
Todo lo que pongamos, todo lo vamos a hacer ¿para quién? Para el Señor. Hemos escuchado la palabra, le hemos recibido la palabra, la tenemos en nuestras manos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en plan. Por lo siguiente, hay que cuidar todo, mis hermanos. Tenemos que cuidar la obra del Señor. Hay que cuidar a cada hermano o hermana de la iglesia, a las viudas, a los que tienen necesidad, a los que les falta. Que ninguno de ustedes se sienta solo, mis hermanos. Quiero que usted sepa que tiene una iglesia que los ama y estamos aquí. Y si les hemos fallado, mis hermanos, nos perdonen como iglesia, como cuerpo, yo como persona. Yo les voy a fallar. Les voy a fallar. Por una cosa sí sé, que el Señor es bueno y es hermoso. Que su mirada debe estar puesta ¿en quién? En el Señor. Lloré por mí, para que yo sea fuerte en el Señor. Pero sí sé una cosa, mis hermanos, que cuando trabajamos juntos como iglesia y nos procuramos uno al otro, hay tremenda bendición. Y finalmente, todo lo que hacemos no es para nosotros, sino es para ¿quién? Para el Señor. Mis hermanos, tenemos algo hermoso delante de nosotros, sabiendo que lo que del Señor recibiréis, la recompensa de la herencia, porque es Cristo Señor Jesús, cual usted y yo vamos a servir. Algo que Dios tiene para nosotros, tremenda bendición, y ya la estamos viendo, ya la tenemos. Lo siguiente es seguir caminando al frente, caminando lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Pídele al Señor oportunidad que tú puedas servir al Señor. Recuerda que Dios no está buscando a teólogos, Dios está buscando a siervos. Dios está buscando a personas que digan al Señor: Señor, aquí estoy, Señor. Úsame a mí. Úsame, Señor. Úsame con mis talentos, mis dones. Con lo que tengo, Señor, te lo doy a ti, porque es para ti. Y cuando usted le dedica al Señor todo lo que usted tiene, hermano o hermana, usted va a ver la mano del Señor bendiciéndolo, porque usted le está honrando al Señor. ¿Le queremos honrar al Señor, mis hermanos? Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él que siga haciendo esa obra. Y si en momentos yo he fallado, que el Señor tenga misericordia, ¿no? Que para que toda persona que estemos aquí en la iglesia como un cuerpo, que sepa que los amo en el Señor y estoy con ustedes. No me olvido de ustedes, mis hermanos. Pero vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta bellísima tarde, Padre, que hemos escuchado, Señor, aquí nuestro hermano Pablo, Señor, exhortando a Timoteo, Señor, de que retenga, Señor, toda palabra que ha sido instruida, dada, que la ponga en práctica, Señor. Te pido, Padre, que como iglesia, como Río Grande, Señor, que Señor, tú nos has ido preparando los últimos años, Señor, para lo que tú tienes para nosotros delante, en aquel lugar que tú nos has dado, Señor. Que esa palabra que ha sido instruida, dada a cada uno de nosotros, Señor, que podamos poner ahora en práctica, Señor, en acción, Señor. Y sobre todo, Padre, compartiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús. Que hay nadie más que en este mundo pueda tener salvación más que en Jesús. Padre, te pido que tú seas el Dios que siga moldeando cada uno de mis hermanos para que te sirvan a ti, Padre, con un corazón, Señor, dispuesto a llevar el mensaje de Cristo Jesús. Prepara tu iglesia, Señor. Prepáranos, Señor, que somos una iglesia que nos amemos uno al otro, Señor, apoyándonos uno al otro, Señor. Que cualquier necesidad que tengamos, Señor, que podamos sentir el calor, el amor, Señor, tuyo a través de cada uno de mis hermanos, Señor.
Gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos habla, nos exhorta y nos dice, Señor, cómo debemos de actuar y cómo debemos de caminar y cómo debemos decir las cosas, Señor. Y que todo se diga, Señor, que sea para ti y solamente a ti, Señor. Que sea honra y gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias por tu mensaje y gracias por tu iglesia. Gracias por Río Grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.